Matadero FM, la fuerza del norte. Vámonos con el tema de la muerte de Frei Montalva, un expresidente de la República que muere en 1982. Hasta ese minuto se suponía muerte natural, estaba enfermo el hombre, sí. Pero muchos apuntan de que habría sido asesinado Frei Montalva. Mira, Pepe, Frei Montalva fue un presidente, digamos, con una altísima votación, muy querido por el pueblo, sí. Que muere a consecuencia en los años 80, 82, 82, sí. En pleno proceso de recomposición de fuerzas de la democracia, por decirlo así. Ya había, en la muerte del año 82 ya habían una oposición muy clara que él lideraba. Exacto. Y todo lo que fue su muerte viene más bien por la insistencia de dos de sus hijas, una de ellas, Carmen Frei. Carmen Frei, gran senadora, o senadora por el norte, por Antofagasta, antes de Gómez y antes de Guillier. Sí. Y yo creo que la familia Frei, más allá, no lo hizo unidamente en este tema hasta mucho tiempo después, hasta los años 90. Entonces, yo creo que en las circunstancias que tienen que ver con la muerte de Frei, que más allá se dijo inicialmente que era por un asunto no natural, sino que se habían cometido errores en el procedimiento, no se investigaron porque la gente que había participado en todo el entorno de Frei, particularmente lo que era su operación, era toda gente de confianza de la familia. Y esa muerte, que se apuró incluso sus restos se cremaron rápidamente, etcétera, por petición también de algunos integrantes de la familia, se empezó a abocar después a un área donde se sospechó que probablemente podía haber una muerte, un asesinato hasta su muerte. Se había envenenado o se habían hecho malos procedimientos que habían, causado, indisposición en partes importantes de los cuerpos venosos del expresidente. Y eso, se interpretó como un intento, como una mala práctica médica que habría originado su muerte. Y con el tiempo, esto fue aumentando hasta el punto de que claramente se empezaron a vincular algún tema de requerimiento o de, ¿cómo se llama esto?, de procedimiento, me dijo, yeah, que hacían dudosa finalmente cómo había sido la reposición de la salud de Frei. Incluso cuando él se fue a operar la última vez, pidió que su familia no lo acompañara, que eran los procedimientos de rutina, etcétera, porque él padecía algo serio. Entonces, esto que viene ahora a darle más fuerza, que incluso después su hijo, el expresidente Frei Ruiz-Tagle, sí, también se asume este liderazgo que asumieron sus hermanas en declarar que había algo raro en la muerte de Frei. Se van pesquisando una serie de antecedentes hasta que se llega a una conclusión que está muy en duda todavía, ¿ya?, que es la duda respecto si acaso él habría sido manifiestamente asesinado, y se encontraron algunas antecedentes que podían vincular a sistemas de seguridad en la muerte de él. Ahora, la interpretación que yo tengo, ya, es que estudiado la historia y viendo cuáles fueron las realidades de esos tiempos y conociendo a fondo las circunstancias que rodearon el tema de Frei, por lo que he leído libros respecto de lo que ha pasado con eso, yo tengo la impresión de que hay una apuesta por poner a Frei dentro de un contexto de violación de derechos humanos, ¿ya? Y en ese contexto de violación de derechos humanos, que es interesante porque hay recursos para poder cubrir esas necesidades de las personas que han estado, que fueron, objeto de violaciones de derechos humanos. De eso podemos conversar mucho más después porque es para largo, pero el tema Frei precisamente, tengo la impresión que ha habido un móvil más político que busca presentar a Frei como una persona asesinada por la dictadura. Yeah. Entonces, tengo la impresión también de que el hecho de que la familia Frei no estuviera unida desde el principio es porque todo el entorno de Frei, que era, plenamente de confianza de él, es decir, aparecía como insostenible en ese tiempo, que fuera asesinado por su propio
por sus propios camaradas, médicos que habían sido médicos de cabecera de Frey por décadas. Eso me llamó la atención. O sea, por ejemplo, aparece, yo también he visto, a lo mejor no con la premura, a lo mejor con la forma que lo ha hecho usted, pero sí he revisado parte del caso. Aparece uno de los médicos de cabecera involucrado en todo esto, Patricio Rojas, y después Patricio Rojas, cuando vuelve a la democracia, es ministro de Defensa de Elwin. Así es, pues. Entonces a mí me llama la atención. Y Patricio Rojas aparece duramente criticado por la familia Frey e implicado en este caso. Y uno dice, pero ¿cómo? Si se supone que él era hombre de confianza, era su médico doctor, y uno lo ve en la entrevista y el hombre cuando da su impresión al respecto del caso se acuerda y titubea completamente, tartamudea, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Me llama la atención eso, siempre me llama la atención. Bueno, Patricio Rojas, que fue ministro de Defensa de Patricio Elwin en el primer gobierno, después de la era Pinochet, da claramente testimonio de eso, y hay varias digamos, libros que él escribe donde opina, o sea, hay varias entrevistas. A lo que voy, usted hace un análisis que me parece bastante certero en el sentido, claro, la familia Frey quiere colocar en un cierto sitial a Frei Montalva y colocarlo como un presidente que sería asesinado, ¿cierto? Pero a lo que voy, aquí estuvo involucrada la DINA, porque también he leído, por ejemplo, se destaca entre los que habrían estado dentro de toda esta trama, aparece el químico Eugenio Berríos, que años después de los 90 fue asesinado o fue encontrado muerto. En Uruguay. Exacto. Mira, yo creo que el tema también, digamos, esa ha sido parte de la trama, que se ha querido más bien asumir para darle el contexto del asesinato. Ya. Yo acá no estoy defendiendo en el uno otro, estoy hablando de un contexto histórico. Claro. Yo pienso que lo que ocurrió es que en esos años, estamos hablando de los años 82, pleno gobierno militar, plena dictadura, habían circunstancias que indicaban que el gobierno militar tenía simpatías importantes con Frey. ¿Y por qué tenía simpatías importantes? Sí, sobre todo los 70, militar? Es verdad, sí. Claro, te fijas, porque Frey fue uno de los grandes causantes de que se declarara el gobierno de la Unidad Popular como ilegítimo, porque Frey fue uno de los grandes conductores para que la Unidad Popular de ese tiempo, que encabezaba Salvador Allende, accediera al poder con los votos de la democracia cristiana. O sea, yo lo veo de una manera más simple a lo mejor, y tiene razón, esto es parte del contexto histórico que vivió nuestro país, de la historia reciente de nuestro país. Yo lo veo así, usted tiene razón, y no lo decimos nosotros, esto está ahí. Mucho se ha criticado a la figura de Patricio Elwin también, usted lo dice claramente, también la figura de Frei Montalva, que ellos de una u otra manera llevaron a los militares al poder, porque como usted bien dice, no estaban de acuerdo, no les gustaba la forma de la Unidad Popular. ¿Cuál es el tema? Que yo lo veo, insisto, así, es que creo que ellos pensaban que tomaba el poder los militares, se reordenaba el país y después ellos nuevamente volvían al poder, que era lo que quería la democracia cristiana. Claramente eso no pasó porque a Pinochet y compañía le quedó gustando estar ahí también, pues. Sí, y la manera de mostrar esto era una manera distinta. Es que los contextos, cuando uno conversa de política o de alta política, Pepe, siempre uno tiene que situarse en las circunstancias históricas donde ocurren los hechos. Sí. Porque si nosotros analizamos hoy día, de la perspectiva de hoy día, lo que ocurrió en esos años es distinto. Completamente. El tema político que englobó Frey, haberse sentido, traicionado por la Unidad Popular que conducía el marxista Salvador Allende. Traicionado porque dijeron que incluso firmaron estatutos de garantías constitucionales que después ellos obviamente pasaron por encima. Sí. Entonces, a lo que voy es que Frey tenía, el gobierno militar tenía simpatías por Frey porque finalmente encaró el tema. Hay una carta muy, muy famosa que Frey le escribe a Mariano Rumor y donde pide la intervención militar. Entonces, había una circunstancia muy especial. Y esto del asesinato, así entre comillas, de Frey, apunta a sacar a la democracia cristiana de la perspectiva de partido golpista, con que hasta el día de hoy el Partido Comunista lo castiga y la izquierda en general. Entonces, el tema del asesinato viene de alguna manera a formatear un aspecto donde la democracia cristiana, particularmente la familia Frey, busca tener un acceso, histórico distinto, porque este asesinato de alguna manera lava la imagen en el sentido de que Frey habría sido, no habría sido, fue efectivamente la persona que vinculó a la
digamos, en los tiempos en ese entonces, digamos, al gobierno militar o lo que eran los militares antes, con Pinochet como general en jefe del ejército, a tomarse el poder, porque esto ya era incontrolable para los años 73 en el gobierno de la Unidad Popular. Es interesante el análisis que hace usted, con respecto, nunca lo había pensado así. Es importante contextualizarlo, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que nosotros tratamos de hacer acá en Razones de Estado contigo, Pepe, con nuestros distinguidos auditores, es entregar perspectiva y entregar antecedentes, que muchas veces que en la refriega política, esa cosa del mordisco chiquitito no resulta, ¿no? Hay que mirar las cosas con altura de miras, de alta política. Entonces, en el fondo, a mi juicio, los antecedentes que estamos entregando son valiosos para que la gente se haga opiniones al respecto, aunque sean muy breves los espacios, comentarlo, porque hay antecedentes ciertos. Hoy día ya incluso se cierra el caso Frei en unos días más, y veremos a Frei Montalva y veremos finalmente lo que ocurre, pero en el contexto histórico esto ha quedado mucha cosa de lado, porque obviamente se está mirando una parte del problema y no todo el contexto del problema. Y en el contexto es lo que hemos querido revisar contigo con cierta altura de mira, Pepe.